Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. Que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta bendísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dirección de los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida 15 horas.
Colonias, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Zona del Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Señor, nos humillamos como penitentes ante tu presencia y clamamos por nuestras almas, por nuestro ministerio, por nuestro llamado. Perfecciónalo en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos guíe a orar. Enséñanos a orar, Señor. Ciertamente estamos viviendo situaciones difíciles, tenemos que aprender a orar de acuerdo a las circunstancias que hoy estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tus designios, que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, que nos dirija en la oración, que Él ponga el condimento, la mirra, el aloe en nuestras oraciones para que sea grato perfume a tus narices. Riba, Shanda, Lama, Kita, Rama, Soa. Señor, renuévanos en el Espíritu Santo, despierta los dones. Queremos que los dones estén despiertos, que los talentos estén despiertos. Actívalos, oh Dios, para que hagamos tu voluntad, para que no hagamos las cosas, Señor, por impulso, que no hagamos las cosas por nuestra propia mente, por nuestro propio pensamiento, tal como Moisés buscaba tu rostro en el monte, Señor, aleluya, para recibir palabra, para recibir revelación para el pueblo. También nosotros como ministros, pecados, Padre Santo, que lo hemos hecho Dios mío, allí en lo íntimo del corazón, pensamientos desacertados, actitudes indebidas, aleluya, Dios mío, aleluya, murmuraciones, chismes, Padre, malos pensamientos, malos deseos. Señor, reconocemos y confesamos nuestro pecado, nos lavamos hoy porque queremos estar limpios para recibir el pan de vida, el pan de la gracia incomprensible, la gracia inmerecida, Riba Shanda, Remequei, Alaba Soa, allí en este lugar de tu presencia. Es tiempo de milagros, es tiempo de avivamiento, es tiempo de vida, es tiempo de alegría, es tiempo de fiesta, no es tiempo de llorar, Dios mío, aleluya. Los que somos salvos creemos, Padre Santo, que ya somos victoriosos porque hemos vencido la muerte y nos hemos entregado en los brazos de la vida que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Rishadaba Kanda.
Bendice el culto de esta mañana, bendice la palabra. Usa, Señor, al siervo que tú, Señor, has de usar con unción fresca. Sorpréndelo, Señor, con una unción especial. Glorias a ti, Padre Santo, que en esta mañana seamos sorprendidos por tu forma de obrar, por tu forma de actuar. Señor, que no sea un culto costumbrista, que sea un culto original, un culto creado en el corazón del Dios de que vive para siempre, aleluya, y que establece su reino aquí en la tierra sobre cada uno de nosotros. Carne somos, Padre Santo, pero tú nos estás, aleluya, transformando. Tu palabra dice que seremos transformados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, aleluya, el cual es el primogénito de todas las criaturas, aleluya, el primogénito de los que han de resucitar. Él resucitó primero y también lo haremos nosotros, porque el mismo Espíritu que lo sustanció a Él lo tenemos nosotros aquí ahora en esta mañana. El la posibilidad de poder decir, agarro este camino o agarro aquel camino. Es decir, esa es la libertad que el Señor te da en el libre albedrío, pero con conocimiento y no ignorando las normas de nuestro Dios, amén. Nosotros sabemos que hay caminos que al principio son de placer, son de gozo, de alegría, pero dice la Biblia que al principio son así, pero su final es final de muerte. Y yo quiero que entiendas, por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios tenemos una alarma dentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa disyuntiva donde el libre albedrío tiene que jugar para escoger, ya el Espíritu Santo nos hace sentir dentro nuestro, y si no, usted lo puede corroborar o lo puede comprobar, que te dice, no te conviene, no te va a servir, no te va a ayudar. Ayer estábamos hablando un poquitito de Romanos capítulo 1 y capítulo 2, son dos capítulos maravillosos del libro de Romanos, y en el segundo capítulo de Romanos habla justamente del juicio de Dios. Ahora, ¿sabe qué? El juicio de Dios lo estaba dando en el libro de Romanos, Pablo cuando lo habla ¿por qué? Porque habían transgredido, habían insistido, ¿verdad? No es que fue una sola vez, no, hubo una insistencia, hubo una constante, y al final de cuentas dice Dios, y Dios los entregó a sus propios deseos. Es decir, tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo nos dice no te conviene, no te va a servir, es decir, no insistamos en esas cosas. Porque la insistencia, hoy la gracia de Dios sí sabemos que es grandísima, sabemos que Él es lento para airarse, es largo, grande en misericordia, pero es como a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero quién tiene la medida de cuánto es tu misericordia? ¿Quién tiene la medida de cuánto es tu compasión, tu espera? Hoy vamos a ver un tema de una persona que la misericordia, un día Dios le dijo, no, basta, pero le había dado el libre albedrío de poder decidir, y Adán y Eva tuvieron ese libre albedrío. Ahora, ¿qué pasa? En la decisión que tomaron, Dios le condescendió ese libre albedrío, y tenía la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal, y el problema es que eligieron el mal. ¿Escuchó? A veces nosotros decimos, no, pero si Dios es bueno, ¿por qué hace tal o cual cosa? Yo creo muy firmemente que lo que hoy está pasando sobre la tierra es juicio de Dios. Lo que hoy está sucediendo es juicio de Dios. Y por la gracia de Dios, amén, Dios está tomando a algunos de sus hijos como para un arrebato y lo está llevando. Pero lo que estamos viendo sobre la tierra es el juicio de Dios, es el hecho de que Dios está queriendo mover las fibras interiores de la humanidad. Y está haciendo como hoy venía mi esposa hablando en la camioneta cuando veníamos para acá, y ella meditaba en esto, dice, Jehová prueba al justo, y al necio lo desprecia.
Y cuando usted y yo queremos andar en justicia, dice, Jehová prueba al justo. No es que prueba al impío, no es que prueba al desviado, no. Trabaja con los justos. A veces nosotros podemos llegar a preguntarnos, Señor, pero ¿por qué tantas pruebas? Que Jehová a los justos los prueba. Y hoy hay una iglesia, un remanente. Y esto no es sorprendente porque todos los pastores que escucho hablan de que, bueno, las multitudes que tenían, la gente que estaba acompañando, se ha dispersado, dejan de venir, está probando. Y los justos son justamente ustedes, amén, que están a la brecha. Y es lógico, amén, porque está escrito en la palabra. Ahora, cuando Dios te prueba, no es para desaprobarte, sino para promocionarte. Cuando Dios prueba a alguien, lo está probando para promocionarlo. Lo está probando para afirmarlo. Él no va a poner una prueba sobre tu vida para que seas avergonzado, no. No es el carácter de Dios. Dios no trabaja de esa manera. A veces la mala interpretación o los juicios del hombre dicen, Dios te va a castigar. En el sentido de Dios no está el castigo, está la corrección. Dios no trabaja, el castigo es la mala administración de la libertad que el hombre tiene y utiliza el castigo y lo toma como que si Dios, eso proviene de Dios. No es así. Dios corrige y corrige con amor. Antes de que caigamos, antes de que tropecemos, por eso te dije, tenemos la bendición del precioso Espíritu Santo, que cuando tenés la libertad de tener el libre albedrío, te alerta, ¿para qué? Para que no erres. Para decir, estate firme. Una de las adoraciones que puso al principio el apóstol Juvenal hoy, hablaba de que estés, que soportes, que aguante. Fue una de las primeras que puso hoy en esta mañana. Después, si me recuerda el nombre, el apóstol es la primera que pusiste ahí, que decía justamente de aguantar, de soportar, de saber que Dios estaba contigo. Adán y Eva caminaron tan confiados pensando que iban a disfrutar todo eso, pero se olvidaron de lo principal, que era la obediencia. El libre albedrío, ¿verdad? A veces no es que permite, porque la permisión no tampoco podríamos decir, pero nos lleva a tomarnos ciertas licencias a solas con Dios, así se llamaba. Entonces nos lleva a tomar ciertas licencias que al final de cuentas terminan desvirtuando la esencia de lo que Dios quiere. Mire, había un teólogo, Lewis, decía esto. Mire lo que escribió Lewis. Dice, la obediencia es la llave de todas las puertas. Di conmigo, la obediencia es la llave de todas las puertas. Un hijo, una hija, no necesita conquistar al padre para que le dé algo en el momento, porque el padre no tiene en cuenta lo que está haciendo en ese momento. Capaz que por ahí para que tomás, te lo doy. Pero muchas veces los padres actuamos con nuestros hijos a causa de lo que ha sido una conducta de obediencia en el tiempo. No, sí se lo merece. Y vos ni te preguntás, ni te cuestionás si tenés que dárselo o no. Ya automáticamente se lo das. ¿Por qué? Porque actúa en una forma correcta. Entonces aquí Lewis dice, la obediencia es la llave de todas las puertas. Pero después agrega el pensamiento y dice, no pienses ni por un segundo, ni por un instante, no pienses que tú puedes hacer caso a la voz equivocada. Eva hizo caso a la voz equivocada. No pienses ni por un momento que puedes hacer caso a la voz equivocada, tomar la decisión equivocada, como lo hizo, y escaparte de las consecuencias. Por eso es que en la palabra del Señor dice
que así como el gorrión en su vagar, ni la bendición ni la maldición vendrán sin causa. ¿Somos libres? Claro que sí. El Señor nos hizo libre, pero nos puso el Espíritu Santo dentro nuestro. Nos entregó el privilegio, quizás podemos decir, de aquello que lo vino a asistir al Señor en su momento más tremendo de prueba. Acuérdense que Jesús no comenzó su ministerio de cualquier manera. Cuando se bautizó, vino el Espíritu Santo, ¿sí o no? El asistente, lo necesario, para que pueda caminar en su voluntad, para poder discernir los tiempos. Lo primero que le hizo ayudar el Espíritu Santo a Jesús fue entender los tiempos. Porque el primer milagro que vino sobre la vida de Jesús, ¿cuál fue? Le dijo, la madre le dice, nos quedamos sin vino. ¿Se acuerda? Fue el primer milagro. Y él lo primero que supo discernir el tiempo, le dijo, madre, pero el tiempo no ha llegado todavía. Entonces, mire qué asistencia que tenemos hoy nosotros. Que tenemos al Espíritu Santo que en los tiempos de Él nos mueve para que sea glorioso lo que vamos a hacer. Luego de eso fue probado el justo, como bien te decía recién. Jehová prueba a los justos. El Espíritu lo llevó a Jesús para ser probado delante de Satanás. Te estoy hablando de una correlatividad de los sucesos que tuvo Jesús luego del bautismo, antes de comenzar el ministerio. El justo Jesús, él le dijo a Juan el Bautista, le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Quién recuerda? Le estaba diciendo, quiero ser justo. Entonces, en esa expresión le estaba diciendo, vengo a cumplir justicia, vengo a ser justo contigo y con Dios. Fidelidad, servicio para con Dios. Se somete a eso y ahí automáticamente, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Aquel que era su ayudador, aquel que lo vino a asistir en el bautismo, lo lleva a ser probado. Y cuando desciende, vino lleno del poder de Dios. Aleluya. Digo, vino lleno del poder de Dios. ¿Te das cuenta que la prueba te llena de poder? Usted y yo cuando salimos de una prueba no somos iguales. Todos queremos evitar las pruebas. Todos. A nadie le gusta. Nadie le gusta ser probado, a nadie le gusta pasar por momentos difíciles, nadie le gusta pasar por circunstancias que usted no puede dominar, porque la prueba es eso. La prueba en Dios es entrar en una circunstancia donde nosotros no tenemos capacidad de gobierno. Pero tenemos el asistente que es el Espíritu Santo de Dios para que Él sí pueda gobernar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, en otras palabras, te estoy sacando una carga que tal vez la quieres llevar tú con tu familia. Una carga que tal vez la quieres llevar tú con aquellas cosas que no puedes superar. Tenemos el asistente adecuado para que cada vez que nosotros le pidamos a Dios, ese asistente, ¿verdad?, venga a fortalecernos para poder entrar en donde esa prueba, salir con poder. Amén. Entonces, Adán y Eva, teniendo el libre albedrío, teniendo la capacidad de poder decidir, eligieron entre el bien y el mal, y tuvieron las consecuencias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el hecho de poder decidir como corresponde hace que usted construya en la forma adecuada. Aquí, antes de llegar a Atlántida, hay un lugar que se llama El Águila. Usted lo conoce, o por lo menos, si no lo conoce, sabe que existe. Y si no, ahora te enteras. Y allí en El Águila hay lo que es hoy una muestra de lo que era. Y te voy a explicar por qué ahora.
Allí hay un pico de un águila que adentro ahora hicieron como una biblioteca donde uno puede ingresar allí y observar algunas cosas que hay. Pero tuvieron que hacer todo un cerco porque el águila ese tenía unos cuantos metros más hacia adelante. Ahora, ¿qué pasó? Vino el mar, empezó a comer, a corroer, y se empezó a caer parte de la estructura de lo que era el original águila. Si usted observa cuando va para allá, va a ver que está todo cercado ahora con rocas que pusieron, piedras a todo alrededor para que no se siga cayendo. Es más, la estructura de la propia cuerpo del águila que queda hoy está rasgada. Y esto es el símbolo de construir equivocadamente. Porque quien fue el constructor de eso tendría que haber previsto que estaba a la orilla y tendría que haber hecho una construcción para que aguante. ¿Sí o no? Entonces, pero hizo una construcción para que sea visible. Y Dios no te llama a ti, no me llama a mí, para que tengamos una construcción espiritual que sea visible a los ojos del otro. A veces nos encargamos de poder tener una construcción espiritual para que sea muy bonita ante los ojos. Hay muchos, amén, cristianos que usted lo ve ahí y vos decís, pero mirá qué bárbaro, pero mirá esto, mirá lo otro, ¿verdad? Y exteriormente parecen maravillosos. Es más, te diría que son más atractivos todavía, más convocantes todavía. Pero ¿sabe qué? Es como el águila ese que está construido allá. Por eso, Mateos, por eso te estoy hablando de las decisiones en tu libertad hoy. Te estoy hablando de las decisiones que van a hacer que construya algo que no se destruya, que construya algo que permanezca. Yo creo que cuando usted hace algo para el bien de tu casa, para el bien de tu familia, para tus seres queridos, ¿verdad? No estás proyectando para hacer, bueno, que aguante nada más. No, estás proyectando para que esté firme y que quede firme eso. Es más, si te compras algo, ¿verdad? Es decir, vas a tratar que dentro de lo que tú puedas tener el alcance, comprar lo mejor para que pueda durar en mayor cantidad de tiempo. Mire lo que dice Mateos 7, 26, 27, dice, cualquiera que me oye, escuche, ¿por dónde viene? No es la palabra todavía, no es la palabra, le estoy haciendo una introducción, bueno, cuando empiece a predicar ya le aviso, y a su nombre. Cualquiera que oye estas palabras, Jesús hablándole, y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Escuchó? El oír la palabra y no ponerla por obra. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Te estoy diciendo. Dios nos habla. Yo de un tiempo a esta parte estoy por la gracia de Dios interpretando cada palabra, cada mensaje, cada exhortación, cada consejo de parte de Dios, amén, como una caricia para dirigirme, para poder tener una buena vida. No tienes que tomar, por mucho tiempo escuché, ese palo era para mí. No. Si era para vos, era porque Dios te estaba queriendo cuidar para que no te equivoques. Eso es palo para mi gallinero. ¿Quién recuerda eso, verdad? Oh, ahora me voy acá, me hago un gallinero con todos los palos que dio el pastor. No, era para que no te equivoques. Era porque te estaba cuidando, era porque te estaba preservando, porque capaz que por ahí veías que estabas haciendo las cosas incorrectas. Y claro, cuando nuestra carne contiende contra carne, nunca acepta lo que el Espíritu le viene a decir. Lo rechaza. Por eso dice, cualquiera que oyere estas palabras, lo que Jesús hablaba, y no las pone por práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la roca, sobre la arena. Verso 27 dice, escuche bien, di conmigo, cayó la lluvia, dígalo primero, lluvia.
ríos, vientos. Amén. Usted fíjese, primero una lluvia, y así pasa muchas veces. La lluvia no tiene la potencia de un río, y a veces vienen algunas cositas sobre tu vida y vos decís, bueno, es una lluviecita, pasa nomás. No, es que Dios está probando tu casa. Después se pone más bravo y dice, vienen ríos. Porque por algo están las tres cosas: ríos, vientos, lluvias. Primero es una lluvia. Si vos en la lluvia te das cuenta que hiciste mal, salí enseguida para que no venga el río. Si vos en tu decisión te diste cuenta y algo está pasando sobre tu vida, salí del medio de la lluvia y decirle, no, Señor, yo ya sé que si hice mal las cosas y no cambio, lo próximo es el río. Después dice, viene el río. Y después vienen los vientos. Un huracán. Ya no es... Y dice, y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo, y su casa y su ruina fue estrepitosa. Amén. Y a su nombre. En todo lo que te estoy hablando, jamás Dios te está diciendo que te quita la libertad. En todo lo que te estoy explicando, dice la palabra del Señor que tenemos la capacidad de poder construir en oro, ¿se acuerda, no? En plata, en piedras preciosas, en madera, heno u hojarasca. Tenemos la posibilidad de construir oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Pero dice automáticamente, y todo lo que construyas, todo, lo que construís en oro, en madera o en hojarasca, todo lo que construya será probado por fuego. ¡Wow! ¿Se das cuenta que a los que el Señor nos ama, a los que decimos que queremos ser justos con Él, Él no quiere que construyas en madera porque no va a quedar nada? Entonces por eso que a veces el Señor te fuerza. Por eso que el Señor a veces trabaja en ti y vos decís, no tengo fuerza, pero tengo que ir a ser igual. Te fuerza el Señor. Mira que te mando que te fuerces, que seas valiente. Aleluya. Entonces, construyes en oro, plata, piedra preciosa, viene el fuego y permanece. Se purifica, es más. Pero decidiste construir en madera, en heno o en hojarasca, ¿qué pasa? Desaparece. Y entonces dice Dios que todo aquello que fue probado, solamente lo que fue construido en lo que corresponde va a permanecer. Amén. Por eso que vemos muchas veces en las vidas de gentes y en nuestra vida también, por supuesto, ¿verdad? Cosas que hemos edificado, que hemos hecho, que después pasa el tiempo y se pierden. No llores por lo que pierdes, porque Dios está limpiando lo que no te sirve. A veces queremos agarrarnos, ¿verdad?, para resistir. No, deja que Dios trabaje. Hay compañías que no te van a servir, hay consejos que no te van a ayudar, hay esfuerzos naturales que nosotros podemos hacer que no nos van a direccionar a ningún lado. Entonces, no resistamos. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es ser sensible cuando el Señor te da esa libertad y tú decides. Entonces, si decides como corresponde, la gloria del Señor te acompaña. Amén, iglesia. ¿Se entendió esto hasta aquí? Entonces, ya que se entendió,
Vamos un poquitito a la palabra, ahora sí. Maxi, 1 de Samuel 15:22. En eso vamos a fundamentar. No vamos a salir del tema porque el tema es muy importante, ¿verdad? Es muy abarcativo de muchas cosas. Primera de Samuel 15:22. Dijo, ¿quién? Samuel. Le estaba hablando en ese momento al que era el rey del reino unificado, el primer rey, el primogénito de los reyes terrenales de Israel, a Saúl. Amén. No le estaba hablando a cualquiera, estaba hablando al rey. Antes de esto le comento un poquitito. Dios había hablado a través del mismo profeta y le había dado algunas órdenes al rey. Le había dado algunas directivas. Porque claro, el rey Saúl, escuche bien, quizás nunca se había enterado que estaba reinando en un reino que no era de él, sino que le pertenecía a Dios. Te vuelvo a decir, el rey Saúl, por más que había sido escogido por el pueblo y por Dios y ungido por el profeta, quizás nunca se había enterado que donde tenía que gobernar no era algo que le pertenecía a él, sino que era el pueblo santo de Israel. Hay muchas veces, y esto tenemos que pedirle al Señor misericordia y sabiduría, porque hay muchas veces que en nuestro trabajo espiritual, porque es un trabajo que Dios nos ha dado, no nos damos cuenta que cuando estamos tratando con un pariente que vos querés acercar a Cristo, con una persona que llega a la iglesia, con un hermano que tal vez está bien torcido y bien mal, y que Dios te da la oportunidad de que tú seas en ese momento, por un instante, por un segundo, que estés como rey sobre él. ¿Por qué? Porque Dios te lo acercó a vos para consejo, te lo acercó a vos para que hagas misericordia, te lo acercó a ti para que lo escuches, te lo acercó a ti porque tiene una necesidad y tú le puedes ayudar en esa necesidad. El rey Saúl, Dios lo había escogido porque había un pueblo que tenía una necesidad de rey. Se lo pidieron y le dijo, vamos a hacerlo. Pero él no se dio cuenta que estaba gobernando algo que no era de él, sino que era prestado por un instante. Por eso es que todo señorío que nosotros querramos tener sobre personas, sobre cosas, sobre gente indecente. El otro día, por la gracia del Señor, no había luz aquí cuando hicimos la enseñanza, pero Dios nos trajo una persona para que termine aceptando a Cristo. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Pablo le hablaba a los filipenses. Yo quiero que entiendan, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia establecida por Pablo. ¿Quién está entendiendo? Fue la iglesia del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo incursiona, bendice a ese pueblo y lo establece como iglesia. Era una iglesia muy especial, era una iglesia que vemos en el capítulo 4. Usted sabe que a la iglesia donde Dios, cuando Pablo le habla y le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se lo dijo a esa iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? Es decir, nosotros tenemos que identificar a quién Pablo le estaba hablando.
Dios no le dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece a una iglesia cualquiera, sino que se lo dijo a una iglesia que practicaba ciertas cosas. Amén. Cuando Pablo le habla al pueblo de Filipenses y le dice, mi Dios os suplirá todo lo que os faltare, conforme la riqueza y gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a cualquier iglesia, se lo dijo a una iglesia en especial, que era la iglesia de Filipenses, de Filipo. Amén. Ahora usted fíjese, cuando le expresa eso Pablo, y le dice, mi Dios os suplirá todo lo que os faltare, conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Todos nosotros decimos amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Pero si nosotros leemos unos versículos antes, esto es 4:16, si leemos unos versículos dice, vosotros, Pablo decía a ellos, fueron los únicos que han asistido y han colaborado y han ayudado en económica y en favores y en bienes mi trabajo misionero en las ciudades o en las naciones donde Dios me envió. Entonces, ahí dice Pablo, mi Dios le va a suplir más abundantemente de lo que desea. ¿Por qué te marco estas pautas? Porque cuando el Señor dice en Filipenses capítulo 1 nada más, le estaba hablando a un pueblo bien dispuesto y bien preparado, a un pueblo que tenía una proyección Dios para poder decirle, yo creo, estoy persuadido, estoy convencido, estoy creído, porque persuadido o convencido viene de creer, ¿verdad? Pablo decía, yo estoy creyendo que vosotros, amén, que ha comenzado una obra del Señor, el Señor la va a terminar en ustedes. ¿Cuánto es gloria a Dios? Estoy hablando de que le hablaba a un pueblo correcto, no era un pueblo cualquiera, era un pueblo que tenía, es más, es un pueblo maravilloso. Mire lo que decía Pablo de esta manera. El versículo 3 del primer capítulo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Recién la pastora Celia bendijo, elogió o destacó a las siervas que estaban aquí porque las identificaba desde el primer día hasta ahora. Es decir, había una constante, había una identidad. Es decir, qué lindo, como mi hermana Marta recién decía, hoy estoy cumpliendo 30 años en esta casa. Gracias a Dios en este día. Ahora me doy cuenta porque siempre los fines de año anda por la iglesia ella. Ella nunca falta un fin de año. Cada vez que celebramos el fin de año, es el día antes y el día después, ya está acá ahora recién me entera. Amén. Gloria a Dios por eso. Dale fuertes palmas al Señor. Amén. Entonces, Pablo le habla al pueblo de Filipenses y le dice, vosotros que desde el principio, desde el primer día hasta ahora, has sido perseverante, has sido constante, has sido leal, has tenido una conducta, ¿verdad? A ti te digo, Pablo, a ti te digo, Filipenses, mi Dios, yo estoy persuadido que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Veo que muchas veces la gente dice, no, pero si Dios me prometió algo, Dios lo va a hacer. Y la gente dice, bueno, yo camino como quiero, en total. No era así. No era caminar como uno quería, sino caminar bajo el diseño de lo que Filipenses habían sido instruidos por Pablo. ¿Cuánto están entendiendo? Es decir, Pablo dice, en mis oraciones lo tengo en cuenta, porque sé que vosotros camináis de esta manera, porque me llegan, yo quiero que entienda, Pablo tenía sus informantes, cuando están entendiendo. Él dejaba establecida la iglesia, en la iglesia dejaba establecido el grupo de trabajo, pero tenía los informantes.
Con respecto a Timoteo, le llegó con noticias y le dijeron: mira, Timoteo, no apagues el don que está en ti. Por algo se lo dijo. ¿Quién está entendiendo? A los de Corintios dice: me han llegado noticias de que entre vosotros hay contienda y divisiones, porque me fue informado de eso. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Amén? Yo quiero que entiendas, estamos hablando de que Pablo, cuando escribía de esta manera lo de Filipenses, le estaba escribiendo a un pueblo que estaba bien constituido, que estaba bien formado, que tenía razones Dios para poder bendecirlo. Recién la pastora Celia dice: ¿será que me estoy portando bien? ¿Cuántos escucharon eso, verdad? Es decir, hay razones, ¿verdad?, que Dios desea honrarte, bendecirte, favorecerte, y que tiene que ver con la conducta. ¿Se entiende esto? ¿Sabe por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo te hice la primera pregunta, te digo: ¿qué estamos celebrando? ¿El fin o el comienzo? Yo voy para adelante. Yo no sé usted. Yo no voy para adelante. ¿Escuchó? Entonces, como voy para adelante, ¿verdad?, tengo que identificarme con esta iglesia, donde el Señor dice: yo quiero en María, quiero en Josecito, quiero en Pepito, quiero en Agustino, que en un nombre que se te antoje. Yo quiero cumplir la obra que he soñado, quiero perfeccionar la obra en su vida. Entonces, para eso necesito un caminar correcto, para que la gloria de Dios se vea en ti. ¿Cuánto es gloria a Dios? Amén. Di conmigo: Señor, ayúdame, Dios, a perfeccionar, identificarme con el caminar que tú me has señalado, porque de esa manera lo que tú hablaste acerca de Filipenses, que el que estabas persuadido de que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Eso quiero que ocurra, dígalo, eso quiero que ocurra en mi vida. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! Cuando Dios dice que comenzó, Dios no es de hacer las cosas a media. Dí conmigo: mi Dios no hace las cosas a media. Cuando Dios dice comienzo algo es porque lo quiere terminar. ¿Sí o no? Cuando comienzo algo es porque Dios lo quiere terminar. Entonces, ¿con quién va a contar Dios para poder terminar lo que comenzó? Él es Dios. Contigo cuenta. Cuenta contigo. Ayer mi esposa estaba escuchando una canción y en esa canción hablaba planteaba esto la canción: ¿qué era más importante? ¿El destino o el camino? Usted lo dijo. Usted lo dijo. Porque conforme sea el camino, así será el destino. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que cuando Dios le dice a los pueblos de Filipenses: yo creo que ustedes van a ser bendecidos porque la obra que comenzó la va a terminar, es porque había características, ya había marcado una tendencia. Tú tienes que marcar una tendencia de demostrar desde el primer día hasta el último día una conducta. ¿Para qué? Para que el mismo resultado que Dios hablaba sobre el pueblo de Filipenses esté sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, no es que Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque Dios ya lo dijo. No, Dios cuenta contigo. Amén. Yo siempre digo que Dios no ungió al rey Saúl para fracasar. ¿Escuchó? Que muchas veces escuché: no, tenía que fracasar para que sea David. No. Dice la palabra de Dios que Dios lo escogió. Amén. Y que buscó dentro de todos esos a uno que se destacaba, a uno que tenía cualidades. Es decir, es más, cuando Dios lo desecha, dice: si no hubiese sido tan perverso, tan incorrecto como lo fuiste, tu reino hubiese sido permanente. ¿Cómo? Perpetuo, dijo, ¿verdad? O sea, ahí da la pauta de que Dios no llamó al rey Saúl para el fracaso. El fracaso vino porque el rey Saúl, amén, no tenía el comportamiento de Filipenses, entonces Dios no pudo terminar la obra.
Di conmigo, yo quiero que la termine, Señor, ayúdame. Díselo, ayúdame, Señor. Tiene que haber un suplicio, tiene que haber una súplica de parte nuestra para decirle, Señor, lo que tú soñaste, yo quiero cumplírtelo, quiero hacerlo, Señor, ayúdame, Señor. ¿Cuánto se gloria a Dios? Entonces, cuando usted tiene esa actitud de decirle, Señor, quiero que cuentes conmigo, yo no sé cuál es tu conducta, porque una cosa es lo visible. La cosa visible, vio que nos peinamos, nos cortamos el pelito, nos afeitamos, nos ponemos la mejor ropa, ¿sí o no? Es así. Lo que pasa es lo que va por dentro. Entonces, el Señor, amén, trabaja en eso. Y quiero que entienda, por eso como no conozco, ¿verdad? Y usted sí conoce su interior para con Dios verdaderamente, cómo verdaderamente estás alineado o cómo estás haciendo las cosas, entonces eso va a ser lo que va a traer para que Dios diga, ¿puedo hacer la obra o no? Y a su nombre. Ahora, usted fíjese, el rey Saúl, según su parecer, pensaba que estaba haciéndolo bien. ¿Cuánto recuerdan? No, lo hice, Señor, porque separé lo mejor para ti. Y si yo no te mandé a hacer eso. ¿Se da cuenta que no es el parecer nuestro? Aquí Pablo, como padre espiritual, evaluaba a la iglesia de Filipo y le daba un veredicto. ¿Cuánto se gloria a Dios? Amén. Si usted ve la palabra del Señor, ¿se acuerdan los hijos de Jacob? ¿Cuál era el primogénito? No, los hijos de Jacob. Rubén. Era su vigor. Era la alegría, la juventud. Ahora, cuando llegó el momento que Jacob los llama a los hijos, primeramente, a causa de José, bendice primeramente a los nietos. Y les bendice diciéndole, así como será con Rubén y como será con Judá. ¡Epa! Eso es muy fuerte. Pero cuando lo bendice a Rubén, le dice, no te puedo bendecir con todo lo que tenías, porque tú fuiste incorrecto y te acostaste con mis concubinas, mis mujeres, ¿quién está entendiendo? O sea, la buena obra que el primogénito tenía que tener, no se pudo cumplir. Todos los días tenemos que estar diciéndole, Señor, no es un cierre de año, no es una fecha, aunque verdaderamente estamos celebrando que llegamos hasta aquí, sino que hoy voy a hacer algo correcto para que mañana tú me puedas hablar como le hablaste al pueblo filipense. La obra que he comenzado en José, en Rubén, en Berta, en Cristina, en cada uno de nosotros, la obra que he comenzado, la voy a perfeccionar, la voy a dejar como yo quiero hacerla. Cuando estamos hablando de perfección, significa sin defectos. Amén. Recién yo le hice una pregunta, ¿cuántos de nosotros nos consideramos, verdad, imperfectos? Todos nos consideramos imperfectos, pero la obra del Señor es justamente llevarnos a una perfección. Y no es que cuenta que Dios lo va a hacer porque Dios es Dios, no, cuenta porque usted y yo nos vamos a someter a Él para que Él lo pueda hacer. Y a su nombre. ¿Quién conoce la expresión no porque yo soy así? No, porque mi padre, porque mi madre, porque mi pasado, porque usted no sabe. Sí, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un fundamento, a veces incorrecto. Y entonces Dios cambió el fundamento y puso a Cristo, para que de ahí contemos una nueva historia. Dí conmigo, Él puso a Cristo en tu vida, dígalo. Dios puso a Cristo en tu vida para que contemos una nueva historia. Para que lo que dice Pablo con respecto a esta iglesia de Filipenses se pueda cumplir hoy en ti y en mí, en el nombre de Jesús. Y que juntamente podamos abrazar esa hermosa y maravillosa promesa de Dios. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Por eso vamos a celebrarlo. Te dije que iba a ser cortito, te dije que iba a ser preciso en este sentido, pero Dios cuenta contigo y conmigo para hacer la obra.
Si estamos aquí es porque tenemos chance. Dí conmigo, tengo chance todavía. Vamos, dígalo. Yo tengo chance todavía. Amén. Si estás escuchando esta palabra por algún medio, es porque aún todavía tenemos chance. Y no depende de un cambio de año, depende de un cambio de actitud. Amén. Si hasta aquí tenemos las características que tenía el pueblo de Filipenses, que desde el principio hasta el fin, bueno, gloria a Dios por eso. Pero si hay cosas que nos estamos dando cuenta, que nos estamos marcando, yo quiero que entienda, cuando una persona me muestra una conducta del principio hasta el fin, yo puedo declarar, esta persona es así, sí o sí. Es decir, no tengo duda de declarar eso, porque me ha mostrado una conducta, me ha mostrado tal o cual cosa. Dios trabaja igual. Ahora, cuando la irregularidad es parte de mi vida, y bueno, hay que ponerle regularidad. Hay que ponerle regularidad. ¿Cuánto se gloria a Dios? Mira, el mismo libro de Filipenses, mire lo que dice un poquitito más adelante. En el capítulo 2, ya, con esto termino. Por tanto, hermanos míos, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjese lo que hablaba de esta iglesia, como siempre habéis obedecido, no como en presencia mía solamente. Ahí estaba diciendo Pablo, no es que me veías a mí y obedecías, ¿verdad? No estabas para la foto, no estabas para el momento, para sacarte la foto, no. Como siempre me habéis obedecido, dice, aún no estando en presencia mía, dice, sino muchas ahora en mi ausencia también. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto es gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando usted tiene una conducta, usted va a tener temor y temblor de que analizar, ¿esto nació en mí o nació en el Señor? ¿Esto es un deseo mío o es un deseo de Dios? Claro, porque si es un deseo tuyo, no te va a llevar a una perfección, te va a llevar a una imperfección. Pero si es un deseo de Dios, te lleva a la perfección. Entonces Dios dice, como no es un deseo tuyo, sino que es un deseo mío, yo sigo diciendo lo que dije en el capítulo 1. Mi Dios te llevará a una perfección para cumplir la buena voluntad de lo que soñó contigo. ¿Cuánto es gloria a Dios? Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara con Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana
olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.